Un gran saludo, un gusto saludarles, por supuesto. Mi nombre es Juan Jacobo Tancarachambe y bienvenidos y bienvenidas a este diálogo sobre literatura y pueblos originarios. Tenemos a dos invitados muy importantes en la región de Arica y Parinacota. Tenemos a José Maldonado Segovia y a Juan Carlos Mamani Morales. Entonces yo les doy la cordial bienvenida a ellos y les invito para que puedan saludar a quienes nos están viendo muy gentilmente y se han tomado este tiempo para vernos y se han interesado por este tema. Adelante, José, un saludo Eh, inicial. Sumaruma, Gilatas, Cuyacas, un gusto compartir con ustedes, ¿cierto? Agradecido, agradecido de esta invitación de MM2 en este conversatorio sobre literatura originaria, ¿no? Acá desde Chungará, sí, sobre literatura y pueblos originarios. Acá conectados desde el lugar de trabajo, desde Chungará. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Girata José, bienvenido, ¿no? Gracias por aceptar la invitación y bueno, por favor, damos lugar a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias. Bueno, gracias Juan Jacobo. Un gusto saludarle a ti y a José Maldonado en esta nueva jornada de conversación que hemos tenido, ¿no? La verdad que ha sido un fin de año con bastante actividades culturales. Muy buenas tardes, Gilatanaka, Cuyacanaka, eh, Walikistati, espero que sí, ¿no? Bueno, aquí estamos, hemos aceptado esta invitación, esta cordial invitación para conversar un poco sobre lo que es la literatura en relación a los pueblos originarios, ¿no? Y un agrado aquí estar junto a Juan Jacobo y a José Maldonado, dos referentes más de nuestra literatura o la literatura relacionada con nuestro mundo andino. Eso, muchas gracias. ¿Se fue el audio? Sabemos, muchas gracias, me bien, Juan Carlos, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, ¿no? Y otra vez a José. Y podemos comenzar a entrar en materia de una vez y preguntarnos sobre, bueno, sobre ese Está muteado Juan Jacobo. conversar, ¿aló? A partir de la siguiente pregunta. Siendo la institución literaria una institución, digámoslo así, occidental, aunque ahora casi todos somos occidentales, ¿no? Pero por ponerlo en ese plano, no es una institución tal y como está planteada, que hayan inventado los pueblos originarios. Siendo así, ¿cómo se ha logrado internalizar o si se internalizó, o en qué medida, en qué grado, este tipo de institución en los pueblos originarios? Si se lo asume, o todavía es una relación bastante incipiente, ¿no? Dentro de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios tienen una tradición más bien oral. Y hay mucha diferencia incluso con el derecho de autor, ¿no? La autoría de los pueblos originarios es más comunitaria. Juan Carlos hace una recopilación de relatos orales donde la literatura tiene un fin muy concreto, que es la enseñanza moral, la sabiduría, es recabar la sabiduría del pueblo y transmitirla mediante los relatos. No tiene que ver con varios géneros literarios que se van armando más allá del mundo de los pueblos originarios, que tiene una punto de vista más del autor individual y un culto a la estética misma del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Aunque hay literatura comprometida, etcétera, ¿no? Brecht, por ejemplo, en Alemania, por citar a un símbolo. Sin embargo, no necesariamente, incluso se dice, no, la literatura no debe responder a ningún fin, ¿no? No es a la estética. Pero en la tradición, al menos yo, la tradición aymara y otras tradiciones, las narraciones, la poesía, tienen un fin, ¿no?
fortalecer a la comunidad moralmente, transmitir los valores, en fin. Ahora, la poesía siempre se lo ha hecho, ¿no? Alrededor de la fogata. No necesariamente, pero la poesía, pues, son palabras, o sea, yo creo que va más allá de una institución literaria. En fin, con eso podemos conversar quizá con esta primera pregunta. A ver qué opinan de ustedes, estimados hermanos. Muchas gracias. Cedo la palabra a José después. Sí, ¿Quién gusta? me quedo dando vuelta eso de la enseñanza moral, porque, claro, ¿cierto? Al menos en mi caso hay recuperación de leyendas, de historias, ¿cierto? Pero al menos en mi literatura no hay ningún tipo de, digamos, afán de, de moralidad o no sé cómo explicarlo, cómo definirlo, ¿ya? Porque al menos en el remix de Relatos Aymaras, publicado en 2016, me parece, abarca todo tipo de temas, ¿no? De delincuencia, eh, fútbol, pueblos, por supuesto, calle, amor, erotismo, ¿ya? Saliendo un poco de lo clásico, quizás, ¿cierto? Que son los temas que a mí, por lo menos, me interesan, ¿ya? Por lo mismo, es un libro que yo considero para adultos, ¿cierto? Por lo mismo, no ha sido considerado en las instituciones educativas, ¿no? ¿Ya? Quizás habría que seleccionar por cuentos, ¿cierto? Pero en general está considerado para adultos, ¿ya? En el próximo libro que estamos trabajando, quizás haya temas que sí, que ya puedan ser, digamos, incluidos en la comunidad lectora estudiantil, ¿cierto? Pero al menos mi temática escapa un poco de lo tradicional. Así lo considero. Y desde el punto de vista ya de los aymaras ya más urbanos, ¿cierto? Siempre valorando, por supuesto, nuestras raíces, las tradiciones, ¿ya? Pero hay que reconocer también que a veces hay un doble estándar en ello, ¿no? En el ser aymara, en el reconocerse muchas veces solo para algunas ocasiones, a veces solo para la beca indígena, a veces solamente para bailar en el carnaval. Todos somos indios en ciertas fechas, ¿no? Y luego después eso se olvida, se esconde, ¿ya? Y al menos en lo que yo escribo, trato de abarcar todos esos temas. La discriminación, el autodiscriminarse, ¿eh? Lo mío va por esa parte. Cedo la palabra para Juan Carlos. Bueno, la verdad que el planteamiento o la pregunta que Juan Jacobo planteó es una pregunta, creo, crucial que hay que pensarla. No creo que tengamos todas las respuestas aquí, porque creo que primero que nada hay que ver hacia dónde está orientando la pregunta Juan Jacobo. En el sentido de que quiero cuestionar varias cosas. Primero que nada, ¿qué se entiende por cultura? Segundo, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿En qué contexto? Porque cuando tú me hablas, por ejemplo, de que los pueblos originarios, o sea, la literatura, efectivamente, sí, podemos reconocer que la literatura como una institución de carácter occidental, obviamente, incluso hasta eso, ¿qué se entiende por una institución literaria? Te podría preguntar para problematizarla de manera mucho más concreta frente a lo que has planteado. En términos generales, pues claro, podemos decir que la literatura, y yo aquí me voy a referir de manera específica a los textos escritos, ¿no? Es decir, a aquella producción verbal escrita, ¿no? Con cierta finalidad estética, ¿no? Efectivamente a eso sí yo me puedo referir como literatura, ¿no? Que es, te vuelvo a reiterar, y quizás eso con la mirada, como dices tú, o como una expresión, como una manifestación más bien que nació en la cultura en términos generales occidental. Y que tú decías que la cultura aymara
tiene más bien, no, como obviamente no tiene una tradición escrita relevante, importante. Con esto no quiero decir que no lo tenga, ¿no? La lengua aymara se viene escribiendo, no nos olvidemos, desde la época colonial española, ¿no? Digamos, con la tipología de escritura alfabética que conocemos todos, se viene escribiendo, ¿no? No es que no se escriba, se está escribiendo. Y ahora mucho más. Eh, por lo tanto, por eso te digo, ese tipo de producción verbal evidentemente no estaba, pero en el contexto aymara, y por eso te digo que es importante, creo, contextualizar de qué momento vamos a hablar. Si vamos a hablar de la cultura aymara antes de la colonización española o antes de la llegada de los europeos a este continente, claro, ahí podemos hablar de que no existía la literatura, en los términos que estoy diciendo yo, de una producción escrita, porque a eso se refiere principalmente incluso la expresión literatura, ¿no? Y para referirnos a esa producción, entre comillas, de carácter literario, es lo que se llama generalmente la tradición oral, ¿no? La tradición oral, la que se transmite de generación en generación. Y que yo, por ejemplo, he transcrito y lo he convertido en textos literarios, ¿no? Porque son libros. Ese ya es un producto literario, ¿no? Ahora, ¿qué tanto perdemos, por decirlo de alguna manera? Porque por ahí va tu pregunta, si debiéramos denominarnos escritores aymaras, si estamos produciendo una manifestación propia de la cultura occidental. No sé, esa es una cuestión para mí un poco, no sé, muy exagerada, ¿no? Eh, Quiero volver al tema de esta contextualización. Te vuelvo a decir, antes de la colonia española, correcto, existía la tradición oral y probablemente esa tradición oral se mantuvo hasta cierto momento, entrado el siglo XX, incluso hasta entrado el siglo XXI. O es probable que en algunas regiones zona andina es probable que siga existiendo con mucha fuerza la tradición oral andina. Eso es cierto. Hasta el día de hoy aquí, yo de hecho le estoy hablando desde el pueblo de Parinacota, estoy aquí con unos días de permiso, acompañando a mi madre. No lo hago solamente por esta vez, sino que lo hago de manera permanente, ¿no? Casi todos los fines de semana estoy acá en Parinacota. Y efectivamente aquí tenemos contados ancianos, digo contados con los dedos de la mano porque se están muriendo, ¿no? Que abuelos que efectivamente han mantenido cierta tradición oral. De tal manera que cuando nos sentamos a conversar con ellos, en algún momento, por alguna razón, aparece por ahí una narración, un relato, ¿no? Propio de la tradición oral, ¿no? Eso se mantiene, ¿no? Ahora, volviendo al punto, por eso te digo, este es un tema amplio. Nosotros, como seres humanos, nunca hemos sido seres aislados. Esa es una cosa, ¿no? Los seres humanos, como grupos, han estado en permanente contacto. Antes de la llegada española, los grupos aquí, los grupos andinos también estaban en contacto. Bueno, después nos tocó tomar contacto con los españoles, que tal vez no fue propiamente un contacto, como dirán algunos, sino que fue más bien una dominación a punta de armas de fuego, qué sé yo, con la destrucción de mucho de nuestra expresión cultural en la zona, ¿no? Por lo tanto, todavía queda ese resabio de esa destrucción con la que llegaron este grupo, ¿no? Pero por eso digo, sin detenernos en esa situación dramática, trágica que todos reconocemos, no nos olvidemos que de todas maneras entramos en contacto humano con esas personas. Y en ese contacto, ¿no? Las culturas en alguna medida fluyen, las culturas no son cerradas, no son estáticas, sino que más bien nos vamos influyendo. Es cierto que está pendiente este tema de que la cultura occidental es dominante, eso yo no lo olvido, y que las culturas originarias de nuestra América son culturas minoritarias, ¿no? O minorizadas, como dice algunos, ¿no? Y por eso mismo muchas veces de menos prestigio social y desvalorizadas, ¿no? Pero no por eso, no por esa condición, ¿cierto? Aquí no ha habido una influencia, un intercambio de expresiones culturales, ¿no? Y uno de los procesos culturales más relevantes, creo yo, es este tema
de la literatura, la escritura. No. Que por alguna razón nuestros padres, nuestros abuelos, incluso le dieron relevancia, le dieron importancia y empujaron a sus hijos, ¿cierto?, a que estudiaran, ¿no?, a que bajaran a estudiar, a que se profesionalicen. La mayoría de nuestra gente andina aquí en la zona, muchos de nuestros abuelos aquí, incluso cuando uno conversa con ellos, muy orgullosos, muy contentos porque tienen un ingeniero, porque tienen un profesional, porque tienen un doctor, un abogado que está en la universidad, que está en Santiago, no sé dónde, o fuera de Chile, ¿no? Entonces, yo a donde quiero ir con esto, que hemos tenido un proceso de interculturalidad y el que hayamos adoptado ahora nosotros como escritores, ¿no?, la literatura como un medio de expresión de lo nuestro, creo que eso es válido. Y es válido mucho más, sobre todo porque nosotros nos identificamos como aymara. Tal vez no tenemos a la lengua, que es el otro problema que apuntaba Juan Jacobo, porque cuando se habla a veces de literatura aymara, entre comillas, ¿no?, se alude a aquella literatura obviamente escrita en lengua aymara. Y nosotros no escribimos en lengua aymara. Yo por lo menos no escribo en lengua aymara. Sí utilizo expresiones aymara, utilizo oraciones o enunciados aymara en algunos de mis escritos, ¿no? Simplemente por esta razón por la que nos identificamos incluso nosotros aquí como escritores aymara, es decir, yo me identifico como aymara. Y me identifico como aymara no solamente por el tema de la lengua, sino que por toda una genealogía histórica que reside aquí en el pueblo de Parinacota. Sin error a equivocarme, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, yo soy la sexta generación, si no la séptima generación, con nombre y apellido de gente que ha vivido aquí en esta provincia de Parinacota, específicamente aquí en este pueblo de Parinacota, entre Chucuyo y Parinacota, ¿no? Y por lo tanto, por eso le digo, yo he asumido la expresión literaria como un medio de expresión de esa identidad, ¿no? Pero ahora, de esa identidad actual, de esa identidad en la que el mundo de los pueblos originarios en alguna medida ha sido reconocido con sus valores, con su cultura, si bien es cierto, no todo lo que quisiéramos o no todo aquello que de repente ciertos pensamientos y idealistas por ahí existen, ¿cierto?, quisieran, tal vez no, pero sí hay un reconocimiento y si no, no tendríamos ese espacio para compartir. Bueno, no quiero extenderme, creo que he dicho ya bastante, por lo menos eso es lo que, te vuelvo a decir, es un tema complejo y tiene varias aristas, no sé, doy la palabra a ustedes, dejo la palabra, mejor dicho. Gracias, Juan Carlos. Muy amable, gracias, José. Bueno, yo creo que la respuesta de José ya tenemos, con su misma práctica literaria, él ya respondió a la pregunta, ¿no? Definitivamente ya es parte de quienes se consideran aymara esta forma de hacer literatura, ¿no? Entonces ya, y con lo que afirma también Juan Carlos, ya no existe esta división que vendría a ser artificial, ¿no? Entre, por un lado, Occidente, su literatura y los pueblos indígenas, al menos no una experiencia bien concreta, como es de estos escritores, y más me incluyo los escritores de Arica y de Parinacota, aquí en el norte de Chile. Puedo decir que también podría ser una experiencia parecida en el Perú o en Bolivia, aunque si bien es cierto, hay, como me viene a la memoria inmediatamente Ciro Alegría en el Perú, o también José María Arguedas en el Perú también. Y claro, ellos, yo considero que su literatura, y así se considera también en los estudios, que su literatura es literatura indígena. Sin embargo, ellos no estaban preocupados necesariamente de enfatizar con fuerza, ¿no? Con fervor, ¿no?, que eran indígenas, ¿no? La misma literatura era considerada literatura indígena porque hablaba, ¿no?, de ciertas realidades que no había sido enfocado antes, ¿no?, que pertenecían a un pueblo indígena, pueblo, en este caso, quechua, en el caso de José María Arguedas, especialmente los ríos profundos, perdón, especialmente todas las sangres, sí, todas las sangres, en especial todas las sangres, bueno, los ríos profundos también, en especial todas las sangres, ¿no?, que quería decir. Y bueno, y entonces
ya José con su respuesta de que definitivamente esta institución que es parte, ¿no? de la manera de manifestarse, de una manifestación cultural, estética, artística del pueblo originario, en este caso de Arica, Parinacota y también de otros pueblos, ¿no? De otros lugares, de otros países. Aunque también esto de los países son otros imaginarios. Bueno, Juan Carlos preguntaba qué entendemos por institución literaria. Bueno, la escritura, y ya lo dijo, el derecho de autor o el autor, la urbanización que acompañó este proceso, lo trabaja Ángel Rama en la ciudad de Trada, el fenómeno del libro, la circulación del libro, el tema de la editorial, el papel también, bueno, que hizo la institución literaria en la urbanización y también en la colonización. Ahora, cuando se dice colonización no siempre es negativo, aunque existe un papel también, ¿no? de la literatura, participando en este proceso de alfabetización, por supuesto. Ahora, por eso son políticas culturales, ¿no? Porque para apreciar la literatura hay que saber leer. Y además, como dice ya clásicamente las teorías de literatura indígena, hablan, ¿no? Un autor escribe para un lector y habla de un tercero, pero ese tercero es el excluido, el indígena. Bueno, eso era tradicionalmente, ¿no? Era como se hacía la literatura indígena incluso. Quizás con José María Arguedas no tanto, porque José María Arguedas, bueno, se crió con quechua hablantes de niño, pero él seguía siendo diferente, ¿no? No era un indígena obviamente tal, pero él conoció, porque se crió en la vida doméstica, en la cocina, con las mujeres indígenas, comió, sintió los sabores, se alimentó, compartió, entonces, bueno, casi podría decir que es un quechua indígena. En fin, pero siempre había un tercero excluido en lo que tradicionalmente se conoce como literatura indígena. Ahora, en el caso de Arica Parinacota, existe, ¿no? Este tipo de literatura donde los mismos que se consideran en este caso aymara, pueden ser también quechuas o mapuche, pero en este caso hablamos de un contexto bien específico, no hay otro remedio, ¿no? Ya pasó, ya no, todo se contextualiza ahora, ¿no? Ya no existe la literatura universal, ¿no? Eso ya es cuestionante, como también se cuestiona la filosofía universal, la teología universal, la economía universal, ya no existe, ¿no? Hay que pensar desde el contexto. Europa es una provincia, eh, frente al concepto mundial, claro, tampoco es una mera provincia, ¿no? Ha tenido un poder militar simbólico para expandirse, producto también de la riqueza acumulada, del invento de la máquina a vapor, la adaptación de la pólvora, en fin, todo lo que generó, ¿no? Capitalismo, etcétera, es otra historia. Pero ha tenido también el poder para, por lo tanto, imponer su idioma, sus lenguas, no solamente por ese motivo, pero también los dominados, digamos así, lo han aceptado porque también era la forma de ser incluidos, era la forma de ser incluidos en este tipo de sociedad, ¿no? El aprender a escribir y hablar en castellano correctamente, o hablarlo por lo menos, y luego también tener la literatura. Pero la literatura depende de una política cultural de alfabetización, porque hay que saber leer y es una institución en este sentido. Bueno, es lo que podría comentar desde mi parte. Y la segunda pregunta es si en Arica Parinacota podemos, bueno, no, la respuesta no es obvia, por eso lo pregunto. ¿Existe en Arica Parinacota, para contextualizar, pero la respuesta que den también puede ser análogas, ¿no? a otros lugares? ¿Existe la literatura aymara? ¿Es correcto decir literatura aymara? ¿O por qué no hablar mejor de literatura secas? ¿Por qué ponerle este apellido aymara, ¿no? ¿Cuáles serían sus rasgos, su característica? ¿Por qué tendríamos que llamarle literatura aymara? ¿Por el autor? ¿Por la temática? Bueno, esa es la pregunta que quería hacerle, estimado Tanaka. Juan Carlos, no sé. Bueno, el tema de literatura aymara, obviamente hay que precisarla. Yo digo, no vamos a ponernos más papistas que el Papa, como se dice la expresión, como muchas expresiones que se utilizan en la vida cotidiana. Es una manera de referirse a una escritura o a un producto verbal eh, eh, escrito o producido por escritores que se identifican como aymara.
en ese sentido puede ser válido, digo, la literatura aymara. Pero de todas maneras, para los que nos ocupamos en escritura, creo que igual es bueno precisarla. Yo en diversas intervenciones, incluso en algunos seminarios que hizo la DIVAM allá por el 18, el 17, comenté de que hablar propiamente de literatura aymara en un sentido estricto se refiere obviamente a la escritura en lengua aymara. Y aquello que no está escrito en lengua aymara difícilmente podría llamársele literatura aymara, ¿no? Entonces, yo preferiría simplemente que lo que nosotros hacemos es literatura, nada más. No es necesario colocarle el apellido, ¿no? Esa clasificación simplemente les vuelvo a decir, simplemente es para identificar o para localizar a los distintos escritores, de dónde son, nada más, ¿no? Cuando nos dicen que nosotros somos escritores aymaras, simplemente nos localizan, ¿cierto? Que somos escritores eminentemente de acá de Arica, qué sé yo, de Arica Parinacota, eminentemente. Pero más allá de eso, no creo que tenga algo de particular la literatura aymara, aunque eso no quita, obviamente, que cada uno de nosotros tenga un proyecto o un ideario de qué es lo que quiere expresar en literatura, ¿no? En el caso mío, lo que yo quiero expresar en literatura es expresar lo nuestro. Y cuando digo lo nuestro, es aquello que vivimos culturalmente, eminentemente, los que nos identificamos como aymara, ¿cierto? Queremos, expresar aquello que vivimos o sentimos en ese sentido aymara, en ese sentido andino. Y mucho más, como ven ustedes, porque nosotros estamos vinculados aquí a la tierra, aún, ¿no? A pesar de que yo soy académico, soy profesor, trabajo mayormente en la ciudad, pero como ven ustedes, yo aquí ahora estoy, desde el sábado, estoy aquí, voy a estar hasta el domingo, y así sucesivamente, ¿no? Todos los días libre, estoy acá en Parinacota, haciendo de repente algunas labores de carácter tradicional. Por lo tanto, lo que yo quiero expresar es simplemente no algo como, y eso es lo que quiero que se entienda cuando, si aluden a mi literatura como literatura aymara, no quiero que aluden a una literatura como que va a expresar algo como muy especial, muy extraordinario. No, lo que ustedes van a encontrar en mi literatura simplemente son todas aquellas manifestaciones o expresiones tan humanas como de cualquier otro grupo humano, que solamente va a tener un sello o una pequeña diferencia que lo marca obviamente las expresiones culturales. A que se diferencian en alguna medida de los otros grupos humanos, ¿no? Eh, Eso concretamente es lo que podría decir al respecto por ahora. Gracias, Juan Carlos. José, por favor, adelante. Gracias. Sí, yo discrepo un poco con lo que dice el hermano Juan Carlos Mamani en cuanto a que no es una literatura aymara. Yo creo que hay muchos, digamos, rasgos en común de lo que se está escribiendo, ¿no? Acá pasamos a mencionar, por supuesto, a Roberto Flores, la señora Margarita Figueroa, ¿cierto? Los cuentos infantiles de Nifam, ¿no? Nidia Faúndez, cómo olvidar, por supuesto, a Pedro Pablo Mire, ¿ya? Con toda su poesía, él fue un prócer, ¿no? De nuestra literatura. No podemos, digamos, diferenciar, por ejemplo, a nuestros hermanos del sur, ¿no? Licura, ¿no? Chihuahua, con Daniela Catrileo, es literatura mapuche, ¿no? Sabemos que es literatura mapuche, no podemos decir, no, es que hay diferencia, hay un común. En nuestro caso, sobre nuestros pueblos, ¿ya? Sobre, no sé, discriminación, sobre el prevalecer finalmente, ¿cierto? Las leyendas, Puma, Inti, Pachamama, no lo haremos el idioma en un 100%, pero sí estamos siempre
eh, con nuestros pueblos. Todos sabemos cuándo ahí está la fiesta, no sé, de Putre, Socoroma, ¿cierto? Es parte de nosotros, ¿ya? Entonces yo creo que si hacemos una literatura aymara, no somos generacionales, todos tenemos diferentes edades, ¿no? Ya se nos fue Pedro Pablo Mire, ¿no? Que nos mira desde la Aracpacha. Yo me imagino que contento de este proceso que se está viviendo, donde se han reunido varios escritores, ¿no? Investigadores, novelistas, cuentistas, poetas, dibujantes también, ¿no? Entonces, yo creo que sí hacemos una literatura de pueblos originarios y la persona que es lectora sabe que esto es aymara, ¿ya? Eh, sobre nuestros pueblos, ¿ya? Tengo el gusto de participar en este proceso actual, ¿cierto? No podemos quedarnos solamente en nosotros, hay que traspasar esto más allá con las nuevas generaciones, ¿ya? Y nada, creo que a fin de cuentas hay que seguir publicando, ya sea en diferentes redes, ¿no? Ya sea en papel, ya sea en redes, ¿cierto? Aprovechar las nuevas tecnologías, finalmente, como profesionales aymaras que somos, ¿no? Eso, hermanos, cedo la palabra. Juan Jacobo, ¿me permite una Sí, por aclaración? favor, No, es la que palabra sí, está. perdona, José, la verdad que yo no terminé de expresar, había dicho primero que en un sentido estricto la literatura aymara se refiere a aquella que está escrita en lengua aymara, pero lo que no comenté, quizás, y eso es lo que quería relacionar con la última parte de mi intervención anterior, era de que obviamente existe esa referencia de literatura aymara, pero en un sentido amplio. Eso es lo que quería decir al comienzo cuando dije que nosotros debiéramos precisar. Y en el caso de nosotros por eso estamos dentro, catalogados un poco con esta expresión, con esta producción de literatura aymara, pero en un sentido amplio, en el sentido de que no necesariamente textos escritos en lengua aymara, porque mirado desde, por eso te digo, desde una perspectiva de estricta, para algunos, ¿cierto? Hablar de literatura aymara es que tiene que estar escrito en lengua aymara. Y aquí ninguno de los escritores, por lo menos que en alguna medida reconocidos en nuestros lares, aquí en Arica, Parinacota, ni siquiera Pedro Pablo Mire escribió toda su obra en lengua aymara. Pedro Pablo Mire escribió parte, algunos poemas, contados poemas en lengua aymara. Pero en un sentido amplio, sí, ahí donde entramos todos, como parte de esto que se puede llamar literatura aymara, porque obviamente tenemos, como decía adelante, el tema que parte primero que nada con este tema de la identidad aymara que la mayoría de nosotros ha manifestado públicamente y de manera explícita. Eso quería aclarar, Juan Jacob. Gracias. Muchas gracias, José, Juan Carlos. Gracias por la participación, muy interesante los planteamientos. Al respecto, podría decir que yo estoy haciendo una investigación sobre la literatura aymara y quiero compartirlo de una vez, porque estas cosas a mí me gusta hablarlas, ¿no? A ver, hay quienes nos están viendo, pero ustedes, por supuesto, también. Eh, yo creo, dos momentos, ¿no? Un autor habla sobre su experiencia, lo que ha investigado, visto, lo que le ha conmocionado, y resulta que este escritor escritora, comparte unos rasgos comunes, ¿no? Con un grupo de personas que se autodenominan aymara. Y bueno, ahí tenemos la literatura que se produce, ¿no? Pero viene un segundo momento que yo lo llamaría más político, cuando este mismo escritor intenta definir su literatura y intenta legitimarla por alguna razón, legitimarla, ¿no? En un concierto complejo, en un campo, yo le llamo campo de lucha complejo del campo literario. Y por supuesto que de alguna manera tiene que hacer referencia a su pueblo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Existe realmente un pueblo que se llama el mar? Yo planteo que sí existe en la literatura. Ahora puede que exista también en la economía, no lo sé, pero en la literatura existe y por lo tanto lo hacen existir los pueblos. Pero es muy diferente al pueblo aymara, como yo leí Ir Pachico hace poco de William Carter y
de Mamani creo que es, de Javier Albó, Evangélicos y Política, te puede tener el libro. Bueno, Javier Albó, ustedes lo conocen, Alison Speeding, con bastantes investigaciones de los aymaras en los yungas. Y ya no son esas comunidades las que hay en Arica Parinacota, son otras formas de comunidades. Tal vez comunidades parecidas podemos encontrarlos en la ciudad del Alto, en La Paz. Tal vez Adolfo Cárdenas Franco, este escritor muy interesante de La Paz, él, aunque no se considera aymara, pero sí él pertenece a una corriente indigenista en su momento, simplemente al contar este mundo popular, marginal de la ciudad de La Paz, donde nos invita a viajar, ¿no? Por él, la novela se llama Periférica Boulevard, incluso con capítulos que no se pueden entender, ¿no? Si uno no ha vivido en La Paz. Yo viví en La Paz, así que lo entiendo, ¿no? Entonces ahí aparecen unos indígenas, ¿no? Pero marginales, ¿no? Sumidos en una ciudad periférica. Y también indígenas que tienen mucho dinero en la ciudad del Alto y hacen grandes fiestas, bailes, beben. Pero esa es otra clase de aymara, ya no es el aymara de Irpa Chico o de las comunidades del lago Titicaca, porque somos diferentes. Entonces aparecen ciertas literaturas, en la literatura de José, de Juan Carlos, en la poesía de Juan Carlos, es una experiencia, y también en los relatos de ciertos tipos de aymaras, ¿no? Que sí son aymaras, ¿no? Porque no son chilotes, no son santiaguinos, no son de la comunidad alemana, ni italiana, ni turca, ni palestina, ni judía que hay en Chile. Definitivamente, si los palestinos se reúnen, los judíos también, los italianos también, los alemanes también, ¿por qué los aymaras no podemos hacer? Tenemos rasgos que compartimos, y de hecho nos reunimos. Hay comidas, la liga de fútbol, bailes que nos identifican directamente como aymara. Entonces parece que sí existe. Ahora, existe con esos rasgos, pero no sé si un pueblo, porque pueblo ya es más complejo, no es territorio, para empezar, ¿no? Controlar un territorio, una población, símbolo, en fin, un idioma. Pero bueno, entonces cuando hablamos de la existencia de una literatura aymara, pareciera ser que es un interés sobre todo más político. Bueno, no sé si algo quieren comentar sobre eso, o si no, pueden seguir desarrollando ustedes también desde otra perspectiva, pero eso es lo que yo quería más o menos compartirle de lo que estoy digamos, un poquito, ¿no? Claro. No, bueno, en alguna medida, compartiendo un poco lo que estabas comentando, algunos historiadores, o no recuerdo quién, por ahí, antropólogo parece, comentaba de que efectivamente aquí los aymaras, entre comillas, chilenos también, ¿no? Estas clasificaciones o calificaciones que tenemos, ¿no? Muy necesarias a veces para en alguna medida localizarnos mejor, ¿no? Los aymaras que vivimos en este territorio actualmente llamado Chile, tal vez no tenemos a la lengua efectivamente como un referente mucho más nítido y relevante de identidad, pero sí nos reúne, tal como decías tú, muchas otras expresiones, ¿no? Está la gastronomía, está el espacio, ¿no? Este espacio que estamos construyendo con una identidad ya de hace rato ancestral en esta zona, en la provincia de Parinacota me refiero. Está la música, está la danza, está una serie de ritualidades que todavía mantenemos, hacemos acá. De hecho, nosotros ya pronto vamos a preparar el floreo del ganado, de las alpacas, sobre todo que tiene mi madre, ¿no? A la que yo en alguna medida sigo participando, a pesar de que estuve muy lejos por muchos años, ¿no? Pero ahora, volviendo a hacer familia con mi madre, estamos retomando ese tema del floreo, ¿no? Toda una ritualidad que tiene que ver con la Pachamama, y obviamente la Pachamama con un sentido muy, muy, muy trascendente. Y yo pienso que efectivamente eso es lo común, lo que nos reúne, y efectivamente que hay una literatura, una expresión verbal que en alguna medida manifiesta esa humanidad de esta parte de Chile, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, y en un sentido general, por eso digo yo, en un sentido general nos pueden decir, ya, bueno, aquí está la literatura aymara, en ese sentido general, ¿no? No en el sentido estricto, porque para que por ahí no nos olvidemos que en otros lares, en otras
en otro horizonte por ahí la lengua aymara está viva. Me estoy refiriendo, por ejemplo, aquí al país vecino, en Bolivia, en ciertas comunidades la lengua está viva, ¿no? Se habla, es parte de la En Puno, en cotidianidad, Perú también, ¿no? en Puno también, ¿cierto? Y hay hermanos que están produciendo en lengua aymara y yo no recuerdo cómo se llama, Clemente, creo que se llama Clemente también, que tiene mi apellido Mamani, que es uno de los escritores muy conocido, poeta también, que escribe permanentemente en lengua aymara. Hace poco se nos fue el estimado Félix, ¿cómo se llama? Laime, creo que sí, Félix Laime Pairumani, ¿no? Uno de El los, Flaime, sí. claro, uno de los escritores importantes que mantenía incluso un diario en La Paz, y un diario completamente en lengua aymara, ¿no? Ahora, lo ¿Que que yo escribió un quería diccionario manifestar, también? y obviamente, Un obviamente el diccionario. diccionario, que para mí es uno de los mejores referentes, uno de los más completos, ¿no? Que yo utilizo, que lamentablemente eso no fue, un hermano que digo que trabajó mucho en un diario que se mantuvo, o no sé si se mantendrá todavía, en lengua aymara allá en Bolivia. Entonces, por eso digo, en otros lares es necesario precisar ese término, literatura aymara, se escribe en lengua aymara. Pero acá en Chile, hablar de literatura aymara, estamos hablando en un sentido amplio, donde no estamos escribiendo en aymara, pero tenemos una identidad aymara basado en todos estos elementos que hemos mencionado recién. Yo solamente quería aludir de que sí, es que estamos escribiendo una literatura, una poesía, donde en mi caso queremos expresar precisamente algo de esa cosa aymara que a menudo queda en el discurso, ¿no? Bueno, que nosotros queremos hacerlo tal vez de una manera creativa, tal vez apelando a cierta emotividad, a cierta relación espacial, ¿no? A cierta relación con ciertas prácticas culturales que tenemos, a la relación a esa humanidad que nos vincula a muchas personas aquí en la zona andina, es la que, o sea, por eso le digo, una poesía donde queremos expresar esa aymaridad que está presente, está permanente todavía aquí en esta zona, ¿no? No tal vez en la lengua aymara, pero tal como tú y tú has comentado, hay ciertas cosas que nos vinculan, incluso con los hermanos aymara de Bolivia, de Perú, nos sigue vinculando, ¿no? Y que muchas de esas referencias en otros discursos, me refiero a un discurso político, en el discurso económico y en otras instancias, ¿cierto? Están mucho en la cosa discursiva y no tanto en la práctica, ¿no? Eso no me quería agregar, Juan Jacobo. No sé, José, disculpen mi... No, a mí me parece excelente, excelente todos los planteamientos que están haciendo. A fin de cuentas, estaba hablando acá con un lingüista y un filósofo. Acá el acompañamiento, el arroz graneado soy yo. Por favor. Pero nada, es un gusto, de todas formas, ¿cierto? Participar con ustedes, con los demás hermanos también, ¿cierto? Que escriben. Y hay muchas cosas por hacer, por supuesto. Hay que hacer una nueva antología, yo creo, Juan Carlos. Eh, Sí, sí, yo creo me que es parece, estaba hace necesario. rato, Buen tema, buen tema. has explicitado un pensamiento que hace rato estaba manejando y que no lo hemos manifestado tal vez frente a Juan Jacobo y a Roberto Flores, con quienes hace poco tuvimos una agradable velada en Arica. Y Sí. además, yo quisiera señalar un punto que es importante, ¿no? Muchas veces, cuando nos catalogamos de literatura aymara, puede ser también contraproducente, puede ser malentendido, porque algunos dicen, ah, bueno, nosotros, digamos que el escritor chileno común podría decir, ¿no? Bueno, nosotros hacemos la literatura, ellos hacen una subcategoría que es literatura aymara, que debería ser como algo así inferior, ¿no? Literatura aymara, así, de un pueblito, nosotros hacemos la literatura, digamos, la literatura. Y pienso que en realidad no debería existir ni siquiera literatura colombiana, ni peruana, es la literatura en español y se acabó y punto, ¿no? Pero por alguna razón, y eso es por motivos políticos, ¿no? Dice literatura colombiana, o por localizar, también me gusta esa palabra, por localizarnos un poco, porque no nos perderíamos, ¿no? En realidad es un mismo idioma, pero sin embargo, definitivamente ya está salido, expresamos estas realidades profundas, ¿no? Que es necesario conocer, ¿no? Pero yo no, para nada que se entienda, de repente no lo entienden así, pero yo igual quiero advertirlo, ¿no? Con todo respeto, que para nada se entienda que es una literatura, no es una literatura menor tampoco.
Sí. porque es una literatura normal, literatura, si alguien quiere leer de una buena literatura, puede leer la literatura de José, de, de literatura infantil de la señora Margarita Figueroa, de Juan Carlos, en fin, literatura. Sin embargo, que va a adentrarse sí a un mundo, ¿no? Que no ha sido identificado antes, normal, pero también como se podría adentrar a una literatura en la periferia de Santiago, en la de Valparaíso, o en la literatura de Iquique, no sé. Entonces, esa es la belleza de la literatura, ¿no? Que hay muchos autores, muchas realidades que... Ahora, por supuesto que para el Estado de repente reviste una importancia política, ¿no? Porque el Estado, por las luchas sociales, culturales a nivel mundial, por esta diversificación, la defensa de identidades, el tema de los pueblos originarios, por esta lucha mundial que hay, tal vez se necesita, ¿no?, tener en su política una diferenciación, ¿no?, de que existe realmente los pueblos. Bueno, yo creo que sí existen, ¿no?, porque si no diría una barbaridad, pero no sé si existen como pueblo, así como tal, como pueblo, ¿no? Bueno, existe quizá, no sé, es muy difícil la pregunta y no sé si los políticos tienen la respuesta o los economistas, pero me parece, ¿no?, que tienen que responder a esta necesidad de que exista un pueblo, realmente el pueblo aymara, y al cual se le canaliza recursos, ¿no? Y hay otros interesados también, como decía José en un principio, algunos son aymaras para obtener la beca, ¿no? Lo cual, bueno, puede ser criticable, tal vez no, bueno, eso es otro punto. Sin embargo, Ujú. por esa razón existe, por razones estatales, ¿no? El Estado nos ha hecho existir prácticamente, y bueno, y por eso la necesidad política, yo le llamo, de que exista una literatura del pueblo originario. Pero sí, yo creo que un poco va a desencantarse, y aquí estoy con Juan Carlos, que no va a encontrar una literatura escrita en aymara, que yo pienso que eso es lo que el Estado, los que dirigen el Estado quieren encontrar, ¿no? Quizás existe una literatura mapuche, ¿no?, escrita en mapuche, pero además sería otra pose política, y con eso termino, porque si alguien escribe en aymara, digamos, ya, mañana alguien escribe en aymara, ¿quién le va a leer? ¿Cómo va a circular? Sería no más un objeto político, no, de decir, sí, seguimos resistiendo, pero en la Mira, realidad no hay nadie habla aymara. sí, Sí, adelante. no, sí, mira, la verdad que estamos volviendo un poco al tema, pero igual hay que ir calificando. Cuando tú hablas, por ejemplo, estas calificaciones, ¿no? Al hablar de literatura aymara, entonces, ¿por qué decir literatura de Chile, literatura del Perú, literatura de Bolivia? ¿Me entiendes? Va por ahí el tema también, ¿no? Claro, y en un sentido amplio, hablamos de Sí, literatura aymara simplemente de la gente que se considera aymara, en un sentido amplio. En un sentido estricto podemos decir, tal como claro. dice, ya, que se escribe en lengua aymara. Eh, pero yo voy de que además no nos olvidemos que, y ahí tal vez está ese sentido político, que estamos viviendo épocas de mucha inestabilidad social, en donde ciertos cánones o patrones sociales están en este momento, están temblando, o sea, no es nada seguro. Cuando tú aludís al comienzo, por ejemplo, la famosa literatura clásica, y todos los que hemos tenido formación literaria, por ejemplo, nos habíamos, en algún momento de esa formación que tuvimos, ¿cierto? Estábamos obligados a leer a los clásicos. ¿Y quiénes eran los clásicos? Los clásicos eran eminentemente escritores europeos. Claro, después aparecía en la literatura contemporánea los suramericanos, y dentro de los suramericanos por ahí tocábamos a algunos escritores que raramente tocaba el mundo andino. Para nada, por ejemplo, dentro de esos planes estaba, por ejemplo, el autor Ciro Alegría, ¿cómo se llama el que escribió, el que tú mencionaste, Arguedas, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre? José María, sí. José José María. María Arguedas, y el otro que escribió Sí. otro Arguedas, creo otro Arguedas, y Jorge Casa, Eh, ¿no? Que son Jorge Alcides, Casa, Alcides Alcides Arguedas, Arguedas, de Bolivia. exactamente, que han Alcides Arguedas de escrito sobre Bolivia. el mundo, Jorge Casa de Ecuador, ¿no? es Jorge Casa de Ecuador. Pero tal como tú mencionabas delante, estos escritores no necesariamente eran o tenían la identidad de los pueblos originarios andinos a los cuales ellos aludían. Ese es un punto interesante que creo que nosotros estamos manifestando con lo que estamos escribiendo. Lo que estamos produciendo nosotros lo estamos produciendo desde nuestra identidad. Y una de mis
Y uno de mis afanes es tal vez expresar a través de la literatura, ya sea la narrativa o la poesía, expresar lo que realmente pensamos y sentimos nosotros quienes nos identificamos como aymara. En el sentido de que se dice mucho de lo aymara, se habla mucho de lo aymara, pero muchas veces desde otros horizontes, desde otros lares, desde otras partes, es decir, de personas incluso que no son aymara. Mucho se ha Es por estudiado, el obviamente, el mundo aymara, antropólogos, rédito económico político antropólogos, que da Juan Carlos, sociólogos, ¿no? ¿ah? ¿ah? Es por Antropólogos, el rédito sociólogos, económico, político, claro, han marcado un académico. poco la pauta, el pensamiento, como que si nosotros no tuviéramos que pensar. A veces me pregunto por qué estudian tanto el mundo aymara, por qué tanta cosa con el mundo, estudio. ¿Por qué no se estudian ellos mismos en las grandes ciudades, digo, de cómo viven, de cómo piensan, de cómo hacen? ¿Por qué tienen que estar siempre refiriéndonos desde cierta antropología, los grandes investigadores, ¿no? Estudiosos, especialistas del pueblo aymara, hablan de nosotros otras personas? Entonces, yo una de las cosas que quiero expresar a través de mi literatura es hablar de lo mío, hablar de lo que yo he vivido, hablar de lo que ha vivido mi gente, hablar de lo que he vivido mis hermanos aquí, en esta tierra, bueno, en esta tierra que se llama Parinacota. No, eso es lo que yo quería dejar un poco sentado en relación, no nos olvidemos, por eso digo que estamos también frente a la globalización, ¿no? Cultural, ¿no? Y esa globalización cultural está entrando, pero muy fuerte, con muchas otros fenómenos, y que en alguna medida con la literatura estamos mostrando, no, pero aquí estamos nosotros. Aquí como que somos un poquito diferentes, ¿no? Yo no quiero ser así como homo, que no me gusta de repente la homogenización porque es muy aburrida, ¿no es cierto? Entonces, no, pues aquí estamos los aymares, queremos mostrar algo distinto, algo diferente. ¿Y por qué no apropiarnos de la literatura para manifestar algo diferente en el real sentido de la palabra literatura, que tiene la misma cultura occidental, en el sentido artístico? ¿Por qué no? No, para eso está. Es simplemente una producción humana, la literatura. Por lo tanto, cualquier persona lo puede hacer. Por lo tanto, como aymaras o como personas que nos identificamos como aymara, ¿por qué no generar la obra literaria relevante, importante, que se tome en cuenta? Bueno, que se tomen en cuenta además por todas las personas, lectores, qué sé yo, y todo lo demás. Digo esto, sobre todo acá en Chile, que muchas veces no nos toman en cuenta, no nos consideran, no siempre nos tienen como al último, o somos nosotros los que andamos gestionando, pidiendo espacios, qué sé yo. Bueno, todavía nos falta. Bueno, he dicho mucho ya, nuevamente, cedo la palabra, perdón, me emocioné un poco. Adelante, José. No, objeto. Gracias, Juan Carlos, muy amable, José. No, excelente, excelente. Mi experiencia con el tema de la política, ¿cierto? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Me escucha? Ya, gracias. Gracias. Cuando sacamos el remix, que fue con un fondo institucional, en un momento, esto ya como anécdota, ¿cierto? Me lo encontraron muy fuerte, ¿no? Genial. Al tener ciertos relatos ya de lo mismo para adultos, también con el tema de la delincuencia, el sicariato, ¿ya? Que son historias. No me pregunten si son personales o no, por favor. ¿Ya? Claro, sí, sí, está bueno. Y claro, de cierta forma trataron de censurarlo. Y yo le pregunté, chuta, ya, ¿y quién es tu crítico literario para censurar la obra libre, ¿no? De un autor, ¿ya? Y más encima ahora tenemos, digamos, el saber de que, chuta, una literatura excelente como la de Hernán Rivera Letelier, ¿cierto? Y quizás también es para adultos, con palabras ya, ¿ah? Con ciertas groserías, ¿ya? Pero que tienen un significado, no es cortical. Y es un premio nacional, ¿cierto? Entonces uno ya entra, digamos, a cuestionar, ¿ya? ¿Quién te dirige con esos fondos?
Y bueno, yo finalmente concluyo que lo mejor es la autogestión. Si bien es cierto, claro, hay ciertos apoyos, ciertos momentos, son bienvenidos, ¿ya? Pero también aburre a veces estar golpeando puertas y que no te consideren, ¿no? Digamos, derechamente los fondar, ¿ah? Y otras cosas más, otros proyectos más, ¿ya? Entonces yo por ahora, en esta etapa de mi vida, voy por la autogestión, ¿ya? Estamos a punto de sacar un material que es Tierra Morena, he tratado de tener cierto cuidado también con las palabras, ¿cierto? A veces la pasión nos desborda, ¿ya? Pero quiero que sí, a fin de cuentas, no pontificar con los relatos, pero que dejen algún tipo de lección, ¿no? Finalmente que el lector decida si está bien, si está mal, si le gustó el personaje, ¿no? Y tratar de que esto también llegue a enseñanza media, ¿ya? No como un tema económico, que si bien es cierto, sí te ayuda, pero al final cada uno de nosotros trabaja en otra cosa, nadie se dedica a la literatura 100%, ¿ya? Pero en mi caso hay relatos que ha participado en diversos concursos, de Antofagasta, Santiago, de Arica mismo, ¿no? Que han tenido ciertas distinciones. Por eso se han hecho antologías, se han hecho publicaciones. Y yo digo, ¿y por qué no eso que se ha publicado para nuestra gente, ¿no? Nuestra comunidad? No solamente el mundo andino, por supuesto, ya, digamos Arica y Parinacota entero. Entonces, ese es mi propósito. En eso estoy en estos días, estimados hermanos. Bien, Muchas a gracias, mí me José. Muy parece, interesante. Sí, perdón, quería sí, decir a adelante. José, quería decir, sí, yo creo que en alguna medida estamos igual con la autogestión, ¿no? Yo hace rato que ya dejo de esperar un poco los apoyos estatales, si aparecen, nos consideran por ahí, bien, bien, efectivamente. Y creo que hay que seguir con el tema de la autogestión y eso un poco a la larga igual uno siente la compensación. Yo igual en este momento estoy preparando una segunda edición de mi poemario Crepúsculo de los Dioses, que ha dado que hablar en varias instancias por ahí, no solamente acá en Arica, sino que fuera de Arica, y muy contento por eso, y también por una cuestión de autogestión voy a sacar una segunda edición muy pronto y espero estar compartiéndolo con ustedes en el mes de enero. Eso quería agregar, gracias. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, ya podemos ir cerrando este conversatorio. Ha sido muy interesante, un honor poder tenerlos a ustedes. Gracias por las opiniones vertidas. Esperamos que pueda ser útil esta conversación, ¿no? En una medida para quienes nos vean, escuchen. Y bueno, podemos hacer quizás una última ronda ya de más o menos de reflexiones finales, de conclusiones. Recuerden que el tema que nos convocaba era literatura y Sí. pueblos originarios. Entonces, tal vez también podrían retomar este tema y también hacer alguna reflexión final, llegar a alguna conclusión. Tómense el tiempo y bueno, entonces hacemos esta última ronda, ¿no? Quizás respondiendo a alguna idea que han dicho, insistir en otra, en fin, tienen la libertad. La palabra está aquí, está ahí. La tienen ustedes siempre. Adelante. Bueno, yo No sé. personalmente Sí, digo que, bueno, la literatura para mí es, como ya lo he dicho, es un medio, es un recurso para manifestar aquello que tal vez no podemos expresar en otras instancias, ¿no? Y tal vez para expresarlo incluso de manera, obviamente, de manera creativa. Esa también es otra de mis preocupaciones, ¿no? Aunque suene tal vez muy, muy académico, ¿no? Creo que lo literario en alguna medida tiene que ir acompañado con un sello novedoso, atractivo, creativo, ¿no? Y parte de mi trabajo tiene que ver con eso. De hecho, el cuarto libro de poesía, bueno, estamos intentando ese, ese propósito, quiero decir, ¿no? En el cuarto libro de poesía que espero salga de aquí al mes de mayo del próximo año, ¿no? Y bueno, y junto eso, digamos, en el aspecto formal, quizás no, y en el contenido, como ya lo dije delante, expresar un poco esta identidad nuestra, esta humanidad, mejor dicho,
vivida, y ese es el punto principal para mí, es cómo expresar esta humanidad vivida en estos lares, en estos espacios que nos tocó vivir, ¿no? Y le vuelvo a decir, no es otra cosa que un grito humano, ¿no? Pero un grito humano desde aquí, desde Parinacota, desde Arica. Esa es un poco la intención, ¿no? Y obviamente humano, y ahí nos une con todos los demás seres humanos, ¿no? Eso nomás es lo que puedo agregar. Muchas gracias por la consideración, por la invitación para tenerme en este conversatorio, ¿no? Y ya tendremos otros momentos para seguir profundizando, aclarando ideas al respecto. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por tu participación. Gracias, ¿no? Ha sido siempre un privilegio, como en otras oportunidades, poder contar contigo. Adelante, José. Sí, bueno, primero agradecer el espacio excepto creado por el BB2, esta invitación, el poder compartir con dos grandes escritores, amigos también, piratas, como Juan Carlos Mamani, Juan Jacobo Tancara y muchos más, ¿no? Que mencionamos, estar en este momento compartiendo, creando, ¿cierto? Y sé que se vienen muchas cosas más para la literatura aymara, andina, de pueblos originarios, ¿cierto? Como se quiera llamar, pero que finalmente es de esta orilla del mundo. Así que, bueno, desde Chungará, un abrazo, Jique sin cama. Gracias, José. Gracias también por la participación. Siempre es un gusto, ¿no? Estar compartiendo contigo estos temas, yo digo estos temas, ¿no? Y compartir estos espacios literarios y también personales. Y ahí nos estamos viendo. Bien, entonces ya palabras de cierre, agradecerles a MB2 por la invitación y que tengan una semana muy buena. La literatura y pueblos originarios. Los pueblos originarios se han reapropiado de esta institución y ya es parte de nuestra manera de expresarnos. Y lo importante es que la literatura también es un espacio de justicia, ¿no? No debería existir en realidad de estas reivindicaciones así, de estas identidades, pero existen con fuerza porque existió también la discriminación de ciudadanos de primera categoría o seres humanos de primera categoría, de segunda categoría, y frente a la marginación, pues se levantan los pueblos, pues se levantan los pueblos y enarbolan un movimiento, banderas, porque no se sienten parte del proyecto, ¿no? Ahora este proyecto que se llama Chile se está ampliando, se está ensanchando, y por supuesto, seguramente llegará el día en que ya seremos todos chilenos, pero este proyecto no consideró a los pueblos originarios. Por lo tanto, por eso surge este tipo de manifestaciones, ¿no? Porque no, es un relato que no nos representa necesariamente. Respetamos, por supuesto, al menos yo respeto, por supuesto, otras maneras de otras identidades, aunque esto de las identidades son cosas abstractas, ¿no? Hay que pensar en el ser humano. Bueno, las identidades son necesarias, son ideas regulativas. Sin embargo, no hay que olvidarse del ser humano concreto, que llora, tiene miedos, tiene esperanzas, tiene aflicciones, tiene vacíos, y desde ahí surge una literatura, desde ahí este ser humano que vive en una comunidad, vive experiencia, y desde ahí surge, por supuesto, una literatura que se universaliza porque está ahí, como decía Juan Carlos, ¿no? La humanización, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Viene de la experiencia, ¿no? De todo esto que nos hablaba José, ¿no? De su propia literatura, y que, bueno, está puesto en consideración con un gran respeto, con mucho respeto a los lectores y las lectoras, ¿no? Se hace un trabajo, se edita, se publica, pero con sumo respeto al lector y a la lectora, que son, nosotros tenemos mucho respeto por ellos y ellas, por eso intentamos hacer una literatura, una buena literatura, ¿no? Pero y los lectores y las lectoras juzgarán en último caso. Bien, con esto nos despedimos. Otra vez reiterar unos saludos cordiales, un gran abrazo, agradecimiento a MB2, saludos a Fernando Montanares, por supuesto, ¿no? Un gran amigo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Jique sin cama, Hiratanaka. Sigue sin cama, Carlos Carra, Hiratanaka.